Hola Denise, Hola Cami, otra semana más. qué ganas. Sí, No tengo bueno, idea por qué me vas a venir. Ah, no, sí, habíamos quedado la vez pasada algo. habíamos quedado de hablar del bullying, Ok. pero ¿Qué me hoy, tenés cara? Sí. Qué claro, sorpresa. hoy la sorpresa es que venimos con un caso concreto. Ajá. Hoy, Particular. sí, particular de una madre que nos plantea la situación que está pasando con el hijo. Y esto A ver, nos viene buenísimo para analizar y para meternos en el tema. ¿Sí? dale. En Sí. este caso es un chico que está siendo bulleado, o sea, le hacen el bullying. Ok. Lo que sucede en esta situación, la madre nos cuenta que están en, en el patio previo a ir a la escuela y están jugando los niños y le pega un compañero de clase a su hijo en la espalda por la mochila y le dice que tiene una mochila fea. O sea, un niño le pega en la espalda al hijo de esta madre, y justo donde tiene la mochila, diciéndole que la mochila era fea, que era muy, muy de niño. Y se van corriendo los otros niños. Ahora, la madre está viendo esta situación, ¿Ella la ve? ¿Ella ve la ella, situación? ella ve la situación y no sabe cómo reaccionar, porque hay un montón de niños, hay otros padres también en el lugar, están todos por entrar a la escuela. ¿Cómo reaccionó el nene? El nene, ella cuenta que el nene va directamente hacia ella y se queda así, que se queda. O sea, el niño no reacciona, nada, el niño va directamente hacia la madre. ¿Y ella qué hizo? Y ella se quedó con él, abrazándolo. ¿Y después entraron a clase? ¿Qué pasó después? Ella, ¿Habló con... es, ella lo que plantea acá es cómo, cómo, cómo tiene que reaccionar, que es algo que para ella fue muy fuerte ver en ese momento en lo que estaba pasando. No sabía, Obvio. porque si está el padre ahí alrededor, que no sabemos quién es, porque hay muchas personas en el lugar, eh, se podría ir a hablar, pero no sabemos quién es, si le dices algo al niño, ¿cómo le vas a decir algo al niño si el padre viene? Hay como un montón de cosas No que estaba, podrían estaba suceder. estaban las maestras, había algún responsable de esa clase, algo, No ¿sabés? hay detalles, no. Llamemos a la madre para averiguar. Es muy interesante Podríamos. que saber más detalles. Ujú. ¿Qué edad tiene este niño, se sabe? Sí, 6 años. ¿Sería primer o segundo grado? Dice Primer grado, primer sí. grado. Y encima primer grado. Bueno, a ver, nosotros como padres siempre lo primero que nos va a salir de alguna manera natural, no a todos, pero sale de una manera natural, es como querer proteger a nuestro niño. Ujú. Ay, mi amor, ¿no? Como esta cosa de contención de que lo que te acaban de hacer. Hay, voy a poner un poco de estereotipos, voy a empezar a ondear para que empezar a explicar. Están los padres que dicen anda a devolverle, anda los padres de anda a decirle a la maestra, anda los padres de anda y contestales, decirles que eso no te gusta, hay padres de vení, quédate conmigo, te voy a cambiar de escuela. Cada uno reacciona según su propia información. Ya venimos hablando mucho del acompañamiento de los padres, que los padres tienen su propia información de su propia historia. ¿Ok? Ujú. Lo primero y principal es que ella pudo observar absolutamente toda la situación. Está bueno poder chequear si es la primera vez que pasa, si esto pasa constantemente, si esto fue una provocación específicamente con él, si él de alguna manera
interactuó ya con estos chicos de antes, si es algo que, o sea, hay que hacer una especie de investigación como adulto. El adulto responsable tiene que hacer una investigación con la maestra, hablar con la maestra, hacer un chequeo de dónde sale esta situación, si sale de la nada misma o si lo tienen de punto, de dónde viene. Hay que poner las cosas un poco en contexto, ¿no es cierto? Ujú, Pero ella, que lo ve por primera vez la situación, claro. obviamente lo primero que vos querés hacer es ver a tu hijo cómo se siente él con esa situación antes de, como si fuese que uno preactúa. O sea, lo primero que te sale es como esto de la protección, pero tal Ujú, vez él viene tranquilo, tal vez no le gustó, pero viene tranquilo. Entonces, por supuesto, acercarte a agacharse, decir, acabo de ver lo que pasó, contame, cómo te sentís, entrar en un diálogo, depende cómo venga. Una cosa es que venga tranquilo y otra cosa es que venga llorando extasiado. Por lo que decís, este chico fue tranquilo, se quedó calmado, como que estaba calmado, fue hacia mamá, o sea que buscó el support de mami ujú, y mami pudo hacerle un support, pero tal vez no supo cómo, digamos, le hizo un support tal vez emocional en el sentido de que tal vez lo abrazó, que eso está muy bueno, como estoy acá con vos, ujú. contame, acabo de ver lo que pasó, cómo te sentiste, sin entrar demasiado en nosotros, digamos, esperar de alguna manera, ¿cómo decirlo? Nosotros lo que queremos es poder escuchar y acompañar a nuestro hijo en lo que acaba de pasar. Ujú, Entonces es primero saber qué sintió con esa situación y todo lo que te acabo de preguntar de esta indagación es, ¿puedo indagar un poco con mi hijo? ¿Qué información sacó de él? Luego, por supuesto, hablar con la maestra, si es el caso, hablar con la directora, si es el caso, hablar con los padres. O sea, uno va viendo el caso, pero lo importante en ese momento es poder conectar con tu hijo, poder escucharlo, acompañarlo, querés que entremos juntos al aula, ¿querés contarme si esto es algo que pasa seguido? ¿Esta es la primera vez que pasa? ¿Los conocés? ¿Son de tu grado? ¿Son más grandes? ¿Son más chicos? ¿Cómo te sentiste? Y aparte que envuelve también una agresión física, aparte de verbal. ujú. O sea, le pegaron en la mochila, en la Sí. espalda. Hubo una agresión. Entonces, lo primero que quiero decirles a los padres que pueden observar esta situación es que entiendo que puede generar como un calor muy grande y uno no quiere, por supuesto, que su hijo sea dañado o sea, y que sea golpeado y que sea bulliado. Es realmente algo que, bueno, que si todos trabajamos en eso, esto va a dejar de existir de alguna manera, porque esto por supuesto que viene de los adultos. Pero bueno, me voy de vuelta otra vez a la situación. Es poder acompañar la sensación que tiene mi hijo en ese momento. Si él está tranquilo, trato yo de acompañar esa emoción y poder indagar. Si viene completamente overwhelmed, como que acompaño en la emoción, en abrazarlo en lo que necesita. Y si puedo empezar a preguntar, empiezo a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de ver lo que pasó, ¿qué pasó? ¿Los conoces? ¿Ya habías hablado con ellos antes? ¿Es la primera vez que pasa? Las preguntas que hice antes es empezar a preguntarle al chico qué es lo que pasó. Luego de empezar a saber, y según eso también uno va a poder saber para qué lado va a ir. O sea, Sí. es todo muy relativo. Yo ahora no tengo toda la información, entonces, pero sí lo que puedo hacer es acompañarlo al aula, hablar con la maestra también y luego hacerle de alguna manera un reinforced
como, ¿cómo se dice? Como un, Como no sé a qué te referís, ¿de qué? eh, como poder hacerle un empoderamiento Ok. a mi hijo de que si esto no le gusta, ver la manera de poder frenar esta situación antes de que esto vuelva a pasar. Si es con unos chicos determinados, entonces ya saber cómo manejar determinadas situaciones. Por Ujú. ejemplo, estar acompañado de alguien más, entrar al jardín de la mano con algún amigo, o pedirle a la maestra que lo acompañe y que esa maestra hable con esos chicos. O sea, hay como muchos pasos a seguir según quiénes son esos nenes. No es lo mismo si son chicos más grandes, no es lo mismo si son chicos de ese aula, de su mismo grado, porque si es algo del grado, es algo que la maestra puede hablar también, y mismo la maestra puede empezar a poner las reglas más allá de que el adulto puede darle empoderamiento a su hijo, de poder decirle a sus amigos o a estos chicos, esto no me gusta, me pegaste en la espalda, esto no me gusta, por favor no me lo hagas más. Pero para que ese nene pueda llegar a ese lugar de poder decir con palabras lo que él siente, tiene que pasar, es una evolución también. Y Yo sí. no sé, tal vez estos eran los primeros días, es mitad de año, es final de año, no es lo mismo, no sabemos quiénes son estos nenes y de cuántos se conocen, si eran amigos que pensaron que era algo gracioso y que se puede revertir, o si es algo que viene pasando hace mucho tiempo. Realmente eh, ay, perdón, siento como que no es muy, No necesito está cortar un siendo, segundo. está siendo clarísimo. Está siendo clarísimo porque, bueno, claramente es como para recapitular un poco esta situación específica con este niño de 6 años en la previa, digamos, a entrar a la escuela. Em, Como que cada situación y cada niño va a reaccionar de una manera, digamos, X. específica, sí, a ellos. Em, y bueno, y de acuerdo a cómo viene el chico hacia uno, o sea, uno tiene que accionar. Si está muy overwhelmed como, o muy sobrepasado por la situación que acaba de sucederle, tratar como decías, bajar a su nivel, como yo vi lo que sucedió, decime qué es decime qué pasó, es la primera vez, hacer esta conexión con el chico, como siempre lo que hablamos, viste, Lo que te quiero decir ahí es algo muy importante, porque yo te digo conectar y que puede ser simplemente abrazar, o puede ser indagar, o puede ser, es, tiene que ver mucho con la necesidad del niño en ese momento, qué es lo Ujú. que él necesita, más allá de que vos quieras toda la información ya, porque querés saber quiénes son, porque querés resolver la situación, porque querés que esto nunca más pase. Entonces, pero en ese momento nada de eso es importante, lo único que importa es cómo está tu hijo en ese momento. Entonces, poder conectar con cómo está tu hijo en ese momento, según eso, es la primera reacción, si es abrazar o si es conectar con la mirada y decir, yo vi lo que pasó, ¿querés que lo hablemos? ¿Querés contarme? Tal vez simplemente es abrazar un ratito, o es querés que vayamos a hablar con la maestra, O querés sea que que vayamos. paso número uno es primero que el padre, o sea, digamos, reconozca cómo se está sintiendo y se pueda correr de todo lo que eso le genera para poder conectar con el hijo. O sea, ese es el paso 100%, porque número lo primero uno. que nos va a pasar a nosotros, como un padre que querés ir a, la situación te saca, uno, Ujú. es muy difícil ver que a un hijo lo están lastimando, Sí, de cualquier manera. Entonces, obviamente que la primera reacción siempre va a ser completamente diferente de lo que tendría debería. que, debería, pero no porque está mal ni bien, sino porque en ese momento vos no sos
Vos te tenés que correr del lugar para poder hacer el acompañamiento a tu hijo de lo que él también acaba de vivir. No significa que vos después no lo puedas trabajar en terapia o que vos después lo puedas resolver también en otra situación, porque hay una sensación de que vos no lo acabas de cuidar. Vos Ujú. acabas de ser testigo de una situación, entonces vos también vas a tener que analizar qué te pasa a vos con esa situación. Pero en ese momento como adultos tenemos que priorizar qué es lo que siente nuestro hijo Me y parece, según eso poder accionar. Y si necesita herramientas, se las vamos a dar. Y si nosotros no sabemos qué herramientas darle, las vamos a buscar, como esto. Entonces yo te puedo decir a esta mamá, preguntale, hacele un montón de preguntas, si te contesta genial, si no anda a la escuela, habla con la maestra, fíjate que si esto es algo que es recurrente o es la primera vez que pasa y empodera a tu hijo de la manera que puedas. Ejemplo, decirle, ¿a vos te gusta tu mochila? ¿Qué te hace sentir esa mochila que ellos dicen que es aniñada? ¿Qué te hace sentir eso a vos? A mí me gusta. Perfecto, entonces le podemos decir a tus amigos o a estos chicos, no me gusta que me digas así. Y si no podés decirle a la maestra que te acompañe a decirles ujú, esto a los chicos. A veces los niños no tienen voz, no pueden todavía sacarlo, necesitan un adulto acompañante que pueda ponerle voz a sus palabras. U otros compañeros que puedan ir y decirles esto a los otros chicos. O de repente es, no, mami, la verdad es que no me gusta mucho la mochila tampoco, me gustaría cambiarla, cambiémosla, entonces elegí la voz, tal vez esa mochila la había elegido ella. Hay algo que tiene que ver con la interacción con lo que él sintió. Una cosa es lo que él sintió y otra cosa es lo que los chicos hicieron. Y que los chicos hayan hecho dentro de un marco educativo, lo tienen que resolver los, los, la docente a cargo, los directivos de la institución. Esto es algo que tiene que ser hablado. sí, totalmente. Pero al margen, yo tengo que estar en contacto, la familia en contacto con el niño y poder empoderar todo lo que él necesita y paso a paso darle a todo un tiempo. Él va a tener que también procesar todo lo que sintió. Obvio. Pero me parece muy claro en este ejemplo y también en otros que pueden sucederle a las madres y a los padres que nos están viendo, de, de esto, de uno correrse, de uno ponerse a la altura o a empezar a indagar si es necesario. Uno a través de la conexión va a poder percibir, va a tener ese sexto sentido de padres y va a ser desde ese lugar de conectar, de entenderlos, la manera de poder acompañarlos de la mejor manera y tomar las Exacto. mejores decisiones para, Y si no son para las resolver. mejores, no pasa nada tampoco. Nosotros también estamos aprendiendo a ser mamás y papás Claro. o adultos responsables, Ujú. pero con conciencia. Lo importante es con conciencia y tratar de no precipitarnos y tratar de respirar ante la situación y conectar con nuestros hijos. Eso es lo que me parece fundamental. Perfecto. Denise, ¿algo más que quieras comunicarle a esta mamá y a las otras mamás que nos están Dame viendo más ahora? información. Así que las próximas que quieran Cuanto escribirnos o más decirnos claro, algo, cuanto más clara toda la situación, es más claro también el acompañamiento que nosotras podemos hacer para esta mamá o para el acompañante, más claro va a poder ser como, digamos, nuestra forma también de ver la situación. Si no, se queda un perfecto. poco en lo general, pero bueno, ojalá que les sirva y ojalá que esto no vuelva a suceder, que todos sean responsables y que cada uno responda eh, a, de una manera sana ante esta situación. Que esta situación Perfecto. haya sido de alguna manera, perdón, haya sido de alguna manera un hincapié para resolver un montón de situaciones que pueden llegar a pasar en la escuela. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Denise. Nos vemos la Besos, próxima. Cami. Adiós, chao.